베레아 사람은 Y estos eran 데살로니가에 있는 más nobles que 사람보다 los que estaban en 더 Tesalónica, 신사적이어서 pues recibieron la 간절한 palabra con 마음으로 toda 말씀을 solicitud, 받고 이것이 escudriñando cada día 그러한가요? las escrituras para 날마다 ver si 성경을 estas cosas eran 상고함으로 así. 그 Así 중에 que 있는 creyeron 사람이 muchos de ellos 많고 y 또 mujeres 헬라의 de 귀부인과 distinción y no 남자가 pocos 적지 hombres. 아니하다. Amén. 아멘. 내 영혼아, Alma mía, sé sincera en devoción y compasiva en comunión. 한량없이 자비하심 증량할 길 없도다. 천사들의 찬송가로 나를 가르치소서. 구속하신 그 사랑을 항상 찬송합니다. 주의 크신 도움 받아 이때까지 왔으니 이와 같이 천국에도 이르기를 바라네. 하나님의 품을 떠나 죄에 빠진 우리를 예수 구원하시려고 보혈을 여주셨네. 주의 귀한 은혜 받고 일생 빚진 자되네. 주의 은혜 사슬 되사 나를 좁게 하소서. 우리 마음은 연약하여 범죄하기 쉬우니 하나님이 받으시고 천국 이를 지소서. 하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias por permitirnos este nuevo año y en esta hora también hemos venido delante tuyo para poder entregar ese primer culto del Día del Señor. Te damos gracias por ello. Ora junto con nosotros y ayuda, Señor, para que todos nosotros podamos ser personas que seamos aptas delante tuyo. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 싸움나이다. Amén. 전보여 의지 없어서 손들
하나님 받으신 예배하도록 En esta hora oremos todos juntos en arrepentimiento. Padre Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por este nuevo año que nos has dado. Y ayuda, Señor, que en este año nosotros, Señor, podamos ser transformados. Y ayuda, Señor, a constantemente ser cambiados en ti. Padre Dios, Señor, ten compasión de cada uno de nosotros que deseamos volver, Señor, a nuestro viejo ser, a nuestras costumbres, Padre Dios, y a este mundo. Padre Dios, ayuda, Señor, para que nuestros corazones, Señor, puedan mirarte a ti, puedan seguirte a ti. Padre Dios, Señor, ten compasión por cada uno de nosotros, Señor, de seguir, Señor, en ese pecado, de poder, Señor, de que todos nosotros podamos verdaderamente vencer esto con el poder del Espíritu Santo. Y ayuda, Señor, que nosotros tengamos esa voluntad de poder mirarte a ti, de seguir en ti. Y ayuda, Señor, a tener ese corazón, Señor, humilde, y así poder triunfar en este culto. Y ayuda, Señor, a poder tener ese corazón digno de ti. Padre Dios, obra, Señor, en nosotros. Y ayuda, Señor, que pueda haber esa sincera devoción y esa compasión en comunión. 예수 Damos 이름으로 gracias y hemos orado en 기도합니다. el nombre de Jesús. 아멘. Amén. 주님을 의지합니다. 사랑과 은혜가 많으신 하나님 아버지, Padre, que eres lleno del amor y de la gracia, tú nos has amado a cada uno de nosotros y nos has creado semejanza tuyo y también nos has dado la guía para poder vivir como hijos tuyos y te damos la alabanza y la gloria. Padre Dios, te damos gracias por el año pasado, porque tú nos has usado a cada uno de nosotros para poder restaurar a tu iglesia y nos has dado la oportunidad de poder sostener en ti y hacer parte tuyo. Padre Dios, en esta hora estamos entregando este primer culto en el Día del Señor. Ayuda, Señor, que podamos entregarlo con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Y ayuda, Señor, que pueda estar lleno de ese corazón sincero delante tuyo, que sea un culto en el cual pueda complacerte, que te pueda pues entregar toda la gloria.
Padre Dios, ayuda, Señor, que en este año pues nuestra iglesia pueda ser sincera en devoción y compasiva en comunión. Y ayuda, Señor, para que todos nosotros podamos sostener en esa palabra. Y así ayuda, Señor, que nuestra iglesia Songnak, Señor, pueda ser esa fortaleza y así fortaleza tuya y así pueda venir ese fin de todas las dificultades dentro de nuestra iglesia. Y ayuda, Señor, a vencer a través de la fe. Y ayuda, Señor, que así nosotros podamos ir a esa nueva generación, nueva era junto con el obispo. Y ayuda, Señor, para que nosotros podamos luchar y obedecer por esta visión que tú has puesto dentro de nuestra iglesia. Y ayuda, Señor, para que al dar ese primer paso junto con el obispo, tú puedas obrar junto con nosotros. Y ayuda, Señor, para que ese camino del ministerio del obispo pueda triunfar. Y ayuda, Señor, que nosotros también podamos pues obrar junto con el obispo. Y ayuda, Señor, para que también nosotros podamos ir junto también con la generación futura. Y ayuda, Señor, para que tú puedas proteger a nuestra iglesia y siempre pueda ser pues esa iglesia que pueda ser humilde y pueda servirte y puede servir a las otras personas. Y ayuda, Señor, en esta hora también. Ayuda, Señor, al obispo a proclamar tu palabra. Y ayuda, Señor, que podamos entender que es esa palabra que tú estás ordenando a nuestros corazones y así tener fruto a 30, 60 y a 100. Y ayuda, Señor, para que el obispo pueda ser lleno de tu poder. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 나는 하나님을
하나님 아버지 Padre Dios, te damos gracias por esta oportunidad de este culto y así poder entregar nuestras ofrendas delante tuyo. Te queremos pedir por las personas que han dado el diezmo. Padre Dios, ayuda, Señor, que las personas que han dado pues este diezmo, tú obres juntos con ellos y cada uno de ellos que obedece ante tu mandamiento. Ayuda, Señor, para que ellos puedan disfrutar de tu favor y tu bendición. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos y sus familias puedan recibir esa bendición que viene de ti y así sus familias puedan experimentar tu bendición. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Padre Dios, ayuda, Señor, para que pues cada uno de estas personas puedan recibir tu bendición y así puedan vencer toda artimaña del enemigo y así cada uno de ellos puedan sostener esa bendición. Padre Dios, también te queremos pedir por todas las personas que han ofrendado delante tuyo y ayuda, Señor, que cada uno de ellos puedan sostener delante tuyo y ayuda, Señor, que esta ofrenda pueda usarse por tu reino y por tu iglesia. 역사하여 주시옵소서. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 하나님 앞에 또 각각 Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros con ofrenda delante de nuestro Señor. Que esa bendición esté en ustedes, en sus familias. 주의
하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Romanos 1, versículo 28 hasta el 32. Romanos 1, versículo 28 hasta el 32. Vamos a leer todos juntos. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, abandonadores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de maldades, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. Y el día de hoy tenemos el título los entregó una mente reprobada, y vamos a orar todos juntos por el obispo y también por cada uno de nosotros. Vamos a orar. 하나님 아버지, 하나님께서 오늘들을 또 사랑하여 주셔서 새해 첫 주일 예배 가운데 하나님 말씀을 들을 수 있는 복된 시간을 허락하여 주심을 감사합니다. 하나님 말씀이 온 교회 가운데 또 들려지고 역사할 수 있도록 하나님의 크신 능력과 권능으로 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 오늘도 하나님 말씀의 대언자를 세우신 또 감독님 하나님이 함께하여 주셔서 감독님께 또 말씀의 지혜와 또 말씀의 지식과 말씀의 능력을 주시고 또 교회 앞에 담대히 하나님 말씀을 선포할 수 있도록 하나님의 능력과 권능으로 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 특별히 올 한 해 또 감독님 강건함을 허락하여 주시고 교회 앞에 주의 말씀을 증거할 때마다 하나님의 크신 능력과 권능으로 역사하여 주시옵소서. 우리 모두는 감독님 말씀을 듣고 아멘하게 도와주시고 깨닫게 도와주시고 순종할 거룩한 능력이 있도록 하나님의 크신 능력과 권능으로 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 하나님의 크신 권능이 온 교회 가운데 임하도록 주의 능력으로 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 새해 처음으로 te damos gracias por este primer culto de este 2026 y deseamos recibir con todo fervor tu palabra y danos tu gran poder, y en esta hora cuando tu siervo proclame tu palabra, y ayúdanos, Señor, para que pueda proclamar con gran valor tu voluntad eterna, y ayúdanos, Señor, que todos nuestros miembros tengan la fe de recibir esta palabra, y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 하나님은 Dios 인류에게 hace que la humanidad pueda existir 갖게 해주셨고 또 삶을 e incluso 또 también les provee la vida para que puedan vivir. 그들에게 은혜를 베푸시고 Y también es aquel que da la gracia a ellos. Pero a pesar de esto, el ser humano rechaza a Dios. El ser humano, 하여서 desde su esencia, ha caído 그들이 갖고 있는 사악한 죄성 y no tiene el poder de oprimir la naturaleza pecaminosa y malvada, 할 의지도 y incluso ni siquiera tiene la voluntad de hacerlo. Y el estado de su caída es realmente grave. Y si vemos a toda la humanidad, 착한 성질에 대해서 인지하고 ellos no aceptan ni quieren abandonar esa naturaleza caída, sino que en cambio desean continuar, y para poder sostenerla ellos abandonan la justicia y la realizan. Y en este punto, el ser humano no puede sentir la necesidad de discernir la justicia y la injusticia. 뿐만 아니라 No solo eso, sino que ellos carecen de gran manera el poder de discernir la justicia y la injusticia. 오히려 내게 Y 유리한 것은 내 si vemos lo que es ventajoso para ellos y lo que ellos gustan de la carne, 뭐가 됐든
No importa si es la justicia o no, ellos pueden abandonarla con gran facilidad y de esta manera ellos tienen esa característica, esa naturaleza que ha caído y así no es como debería ser. Y aunque yo desee algo y la verdad y hacer las cosas que uno no debería hacer es la injusticia. Y de esta manera, el ser humano a través de este aspecto, si vemos espiritualmente, ellos están rebelándose en contra de Dios y esa actitud que se revela contra Dios está siendo revelada abiertamente en el exterior. Y así, si vemos la caída del ser humano, esa depravación del ser humano es algo que ya no puede ser restaurado. Y si no, a nosotros al llegar pues en este punto, Dios usa su último medio, la última contramedida que Dios usa para que ellos puedan volver a Él, es que las personas, Dios deja que las personas, pues deja a las personas en su pecado y así que ellos puedan sufrir y sentir un dolor en ese camino y para que así ellos puedan tener la oportunidad de regresar a Dios y volver a Dios. Y esto es lo que Dios espera de ellos. Y entonces, y cualquier persona puede llegar pues ese momento en el cual ellos serán abandonados. Pero entonces, en ese momento, para esa persona es que ha recibido la última oportunidad, esa última oportunidad para volver a Dios. Entonces, cuando uno es abandonado, entonces tenemos que saber qué es esto. Y es la última oportunidad para poder volver a Él. Pero entonces si esa persona deja pasar incluso esa última oportunidad, entonces una persona se convierte en una persona en el cual pues se dejará en el mundo eternamente y será rechazado por Dios por toda la eternidad y será abandonado. Si vemos en la palabra del día de hoy que leímos, el día de hoy habla sobre la mente reprobada y está hablando sobre el tercer abandono divino de Dios. Y el ser humano, en cambio de abandonar esa naturaleza corrupta, ellos pues en cambio de abandonarla, ellos desean seguir en eso y entonces pues Dios los deja, los abandona a ellos y entonces si ve que esas personas están en esa mente reprobada, entonces Dios deja de ayudarlos y los abandona. Tenemos que saber que cualquier persona, todos están en esa mano de Dios quien los ayuda. Siquiera un poco, Dios siempre los está ayudando y ahí está en sus vidas esa ayuda de Dios para que puedan vivir. Pero entonces, si ellos no aprueban tener en cuenta a Dios y persisten en esto, entonces Dios llegará al punto en abandonarlos a ellos y dejar de ayudarlos. Y entonces una manera para que pues el ser humano sea abandonado una de las medidas es dejarlos pues en esa mente reprobada, para que uno de esos medios es dejarlos en esa mente reprobada. Y así de esta manera es para que, ¿qué significa esto? Es que ellos sigan en su propia naturaleza y se acomoden, se adapten a eso y así haciendo cosas que no convienen. Pero entonces, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios y como no aceptaron a Dios, entonces ellos siguieron, pues, los fueron entregados a su propia naturaleza. Y el hacer eso y el realizarse de esa manera, entonces acá dice que ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, que no aprobaron. Pero entonces, ¿qué significa eso? Que no aprobaron tener en cuenta a Dios. Y si vemos, pues en el texto original, usa la palabra pues en cuenta, pero entonces eso tiene un significado acerca de esto. Pero entonces, ¿qué significa eso? Está hablando sobre ese conocimiento fundamental.
que cada una persona tiene. Se refiere a un conocimiento fundamental que se sitúa en lo más profundo del ser humano, que incluso forma la razón humana e incluso pues construye la base más profunda que hay dentro de la persona. Entonces cada persona pues acumula cierto conocimiento y cuando llega a madurar, entonces tendrá un set de esos conocimientos al madurar. Y así de esta manera, con ese conocimiento, llegan a juzgar a todas las cosas y así se convierte en el fundamento de su conocimiento. Entonces, de esta misma manera, pues las personas no desean pues tener a Dios en ese conocimiento, y lo cual es algo muy peligroso. Pero entonces podemos encontrar sus diferentes significados acerca de esto. Si vemos en Filipenses 1:9 dice, y esto no pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Pero entonces acá, como dice conocimiento o ciencia, entonces pues piensan de que es acumular cierto pues conocimiento. Pero entonces esto no es lo que se refiere a lo que está diciendo acá. Este conocimiento se refiere en su esencia, el conjunto básico y general de todos los datos fundamentales con lo que uno puede juzgar toda su vida, como si fuera un pilar. Y no se trata de un conocimiento que que esté divagando, sino ese conocimiento pleno que asiste en su propia razón. E incluso si vemos en Colosenses también dice, para que andemos como es digno del Señor, agradándole a todo, llevando fruto a toda buena obra y crecimiento en el conocimiento a Dios. Pero entonces cuando hablamos sobre ese conocimiento a Dios, no simplemente está hablando de ese conocimiento, pues pedazos de conocimientos que vienen pues de Dios, o pues esas noticias o esos datos. No está hablando de este tipo pues de conocimiento, esos pedazos de conocimientos, sino que dice que es su conocimiento fundamental. No aprobaron a tener en cuenta a Dios. Esto es lo que está tratando de decir, ese conocimiento fundamental que está dentro del corazón de ellos, que no aprobaron a Dios en esto. Pero entonces hay algunas personas que en su fundamento comienza todas las cosas con Dios y termina con todas las cosas con Dios. Pero incluso hay esas personas que ni siquiera se refieren a Dios y hablan ni siquiera con nada que ver con Dios. Y comienzan y piensan y tienen su fin sin nada de Dios. Y entonces ellos dijeron que, pues como dice, que no aprobaron tener en cuenta a Dios. Pero acá cuando dice no aprobaron, pero entonces si vemos esta palabra viene pues del significado de juzgar o probar. Y entonces esto, si vemos en el texto original, viene con esa raíz de una persona que refina las cosas, que toma pues los metales y elimina las impurezas de eso. Entonces elimina las impurezas del oro y de la plata y del cobre y obtiene ese metal puro. Y utiliza la piedra de toque para probar la pureza del oro y la plata. Entonces a través de esa piedra de toque, entonces prueba, o sea, examina si esa es una plata pura o si es oro puro. Entonces usa esto para con el metal. Y entonces esa persona al aprobar esto, y entonces dice, entonces esto sí o no. Ese es el significado de la palabra que viene, que no aprobaron. Pero entonces lo que está tratando de decir, y el problema de esto es muy fácil para nosotros aceptar que Dios pueda aprobar a las personas. Obviamente Dios puede aprobar a las personas, el carácter, la naturaleza de las personas, pero el problema es que las personas están evaluando, están probando a Dios, y luego de probar a Dios, ¿y cuál es la conclusión que ellos deciden? Que Dios ha fracasado, que Dios falló, y así abandonan a Dios, ignoran a Dios activamente y así viven una vida que abandona a Dios. O sea, esas personas que deberían ser probados, ellos llegan a probar a Dios y así, ¿qué es lo que ellos hacen? Ellos reprueban a Dios. Entonces ellos en su evaluación a Dios, en su prueba de Dios, ellos reprueban a Dios. Y ese es el pecado más perverso que una criatura puede cometer contra su Creador. Y entonces si esta situación
ocurre, entonces Dios ya no podrá hacer más con ellos. Si ellos llegan a este punto, entonces Dios no podrá evitar en dejarlos en un estado. Y ese estado que es entregarlos a una mente reprobada, a una mente reprobada. Pero entonces acá, si vemos el significado de la mente reprobada, nosotros podemos pues confundirnos con esto y poder pues malinterpretar esto. Y entonces uno podrá decir, entonces cuando dice la mente reprobada, entonces está hablando pues del consuelo o pues o ser dolido, lastimado de corazón. Pero la verdad es que no está hablando de esto. Acá cuando dice reprobada o esta mente reprobada, está hablando de aquellos que han reprobado del examen, aquellos que han sido eliminados de la prueba porque no pudieron soportarlo, que han sido descartados, excluidos. Por eso está acá hablando sobre la mente reprobada, esa mente descartada, eliminada. Y así como ellos han probado a Dios, entonces ellos como lo han reprobado a Dios, Dios los deja en esa reprobación. Pero entonces si vemos las personas que refinan el mental, ellos quitan todas las impurezas para poder tener pues la pureza de ese metal. Entonces quita toda pues esa impureza para así pues tener el oro, la plata, y entonces ellos podemos ver de que todos los componentes que son impuros, ellos los desechan y una persona pues profesional debe hacerlo. Pero entonces vemos que así, de esta manera, esas impurezas son reprobadas. Y entonces estos mentales que no son puros son cosas que no se pueden usar y que son innecesarias, que no hay ningún beneficio en tenerlas. Por eso en la evaluación son reprobadas. Por eso algo que es reprobado es que no tiene valor. Y si vemos en el contexto en el texto original, que lo que está diciendo es algo que no es necesario, que es algo inútil. Por eso esa mente reprobada, entonces es ser eliminado y así es y lo deja en esa razón que es reprobada. Y ese corazón en el cual que rechaza a Dios llega a convertirse también en ese corazón que ha sido rechazado. Y como esa persona que prueba a Dios y se atreve a reprobar a Dios, llega a ser eliminado por Dios mismo. Y así, espiritualmente, esa mente reprobada, esa mente que tiene esa persona, esa condición mental de esa persona, es esa mente que es innecesaria e incluso que no tiene valor. Pero entonces acá cuando dice mente, pero se refiere a él mismo en su totalidad, que no es que ese conocimiento que es incorrecto viene en él, no es esto, sino que todo su corazón ha abandonado por completo a Dios. O sea, tiene ese conocimiento acerca de Dios porque conoce a Dios a través de la revelación. Pero él abandona a Dios, pero el fundamento del sistema es su conocimiento. Dios se convierte en algo que no es insercible y lo abandona. Por eso dice que ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios y así los deja en esa mente reprobada. Por eso acá el no aprobaron y la reprobación, estos dos su raíz viene en la misma, sus palabras vienen de la misma raíz, que las dos está hablando de ser examinados y así han sido eliminados. Que uno es que aprobaron a Dios y así pues reprobaron a Dios, y la otra está hablando de que lo deja en esa reprobación. Esas dos palabras vienen de la misma raíz. Que ellos no aprobaron y la mente reprobada está hablando de esa misma palabra. Y de esta manera es que, por lo tanto, la razón o la mente que considera a Dios como algo sin valor se vuelve en sí mismo algo sin valor e inútil. Y quien tiene un corazón así es una persona disoluta. No solo es alguien que es digno de recibir la ira divina, la ira de Dios, sino que se convierte en el objeto que es destinado a recibir esa ira.
Y así, si vemos en el versículo del día de hoy, pues va en conexión con el versículo 24, Romanos 1, 24 y 26, y está hablando sobre el abandono divino. Está hablando sobre ese abandono divino de Dios y esa contramedida que Dios pues toma en contra pues en ellos, que esas personas que pues probaron a Dios y que rechazaron a Dios a través de esta prueba, entonces Dios los abandona en ese estado, en la mente que ellos, pues en la cual ellos han reprobado a Dios, los deja en esto y los abandona. Y así Dios ya no ayudará y no se esforzará en ayudarlos en ninguna manera. Y si vemos en este mundo, el bien y el mal están luchando entre sí. En todos los aspectos de la vida del hombre, en este mundo están peleando el mal y el bien y el mal. Y en cierta medida también Dios está ayudando al mundo. No es que Dios solamente ayuda a la iglesia. Y de esta misma manera, Dios tiene esa gran esperanza en la restauración del hombre. Pero, pero si entonces esa persona ya está en ese estado que ha reprobado a Dios, entonces Dios quitará su mano de ayudarlos a ellos. Y así de esta manera, esta persona ya no tendrá pues ninguna limitación en él. Entonces esa persona pues irá en esas direcciones incorrectas sin ningún temor y llegará a la perdición. Acabará en la perdición y será pues en la perdición absoluta. Y aunque exteriormente en el mundo pareciera que no estuviera en la perdición, y esa persona todavía no ha visto en esa perdición completa. Pero entonces si vemos en conclusión, la razón de esta persona, la verdad es algo que ya no es confiable, ya no podrá juzgar de la manera correcta. Esta persona estará juzgando las cosas, pero no es un juicio que sea justo. Y esta persona piensa de que ha conocido todas las cosas, ya es imposible en juzgar de la manera correcta. Y esa persona juzgará diciendo esto, lo otro. Pero entonces su mente se está yendo sin ninguna limitación. Entonces, en otras palabras, está completamente loco en eso. Se está enloqueciendo en eso. En la cual Dios ya, pues en ese estado en la cual la mano de Dios ya no está protegiéndolo a él y está contaminado completamente. Entonces, ¿y por qué será esto? Que esa persona en el cual el vivir en este mundo, una vez que una persona nace en este mundo, entonces podrá escuchar la voz de Dios en diversas maneras, pero luego, pues, dejará este mundo. Pero entonces, como esto ha sido, pues, como no ha tomado la mano de Dios, entonces será abandonado, estará en ese estado que será abandonado por Dios. Pero entonces esa persona ya no tiene ningún poder para poder juzgar las cosas de la manera correcta. Pero entonces, como no tiene esto, entonces, pues, llevará su vida por muchos años. Y en la cual estarán en esa mente reprobada, en el cual ya menosprecian a Dios e incluso llegan al punto en proclamar delante de Dios, en declarar delante de Dios que su pensamiento es correcto. Pero queridos hermanos, las personas no dirán abiertamente delante de Dios, ay, yo no creo en Dios, o Dios yo odio a Dios, sino que las personas incluso que no creen en Jesús, pues dirán de una manera, pues así, pues no habrán, pues hablarán abiertamente que odian a Dios, pero en cierta manera, pues lo harán en sus acciones de su manera. Pero queridos hermanos,
La verdad, no podemos decir, ay, esto que solamente está hablando de los incrédulos. Claro que no. E incluso muchos de los creyentes tienen esa misma actitud. No dicen abiertamente, ay, yo pues odio a Dios, no me gusta lo que Dios está haciendo, pero que en su interior lo está haciendo, que su posición dentro del corazón de esa persona tiene una cierta posición. Y según esa posición, la persona actúa de tal manera que para que no sea pues notoria para las otras personas y pues procura que su verdadera identidad no sea descubierta, y así de esa manera sutilmente pues sigue esos pensamientos de su propio corazón y obedeciendo a su razón. Pero entonces si vemos en la palabra en Job está pues una crítica pues sarcástica, está diciendo, las personas no dicen, ay, yo odio a Dios, pero está diciendo, pero en el corazón, dentro del corazón de las personas no dicen así. No dicen así dentro de sus corazones y dicen, ay, pues hablan sobre el cristianismo, ay, creo que es bueno, pues sí, pues Dios que es bueno, pero ellos, dentro del corazón de ellos ya han reprobado a Dios en sus corazones. ¿Y qué es lo que dice? La Biblia habla de manera tan clara y penetrante acerca de los pensamientos que hay en el corazón humano. Y dice, y lo que dice en Job, dicen pues en Dios, apártate de nosotros porque no queremos en el conocimiento de tus caminos. Y así ese es un corazón muy general en todo el mundo. Y dice, ¿quién es el Todopoderoso para que le servamos y de quién nos aprovecha que oremos a Él? ¿De dónde viene? Pues de este pensamiento, es un pensamiento general en el mundo. Y es algo que incluso los creyentes también hacen. Es un pensamiento que tienen. Dicen, ¿dónde está Dios? Y de esta manera, cuando piensan acerca de la iglesia, llegan incluso a atacar a la iglesia de manera pues legalmente. Y las personas que no creen en Dios, ellos piensan que son sabios. Y por ejemplo, si una persona pues llega a sus 40 o 50 años, uno puede sentir que pues ya conoce todas las cosas. Pero, queridos hermanos, pues en cierta manera, pues yo pienso que ellos tienen pues cierta experiencia y tienen pues ese sistema pues en sus experiencias, pero en realidad pienso que están dentro de esa necedad, que han caído en esa necedad. Y esto es lo que pues debemos de temer del ser humano, es de que pues el ser humano ha caído en un hoyo, pero piensa incluso de que es inteligente. O sea, que no tiene ningún fundamento, que en ese fundamento debería haber la sabiduría, que es el temor a Dios. O sea, no tiene ese pilar fundamental. O sea, no tiene ese temor hacia Dios. Y si vemos unas hormigas, un tipo de hormigas en África, pues ellos pues forman su hormiguero. Y ahí pues la hormiga reina es la que pues tiene a sus crías y luego pues los entrena, y también habrán esas hormigas soldados y pues realizarán sus cosas. Pero si vemos estas hormigas, aunque estén cientos de metros pues lejos de la hormiga reina, pero si la hormiga reina pues siente algo que pues si pasa algo, también esas hormigas lo sienten y sienten una gran ansiedad y una tensión y se mueven y en confusión de un lado a otro. ¿Y qué pasará si la hormiga reina pues muere? Entonces todas esas hormigas terminan enloqueciendo y llegan a ir pues en todo tipo de dirección. ¿Pero por qué es esto? Es porque se han dañado. Pero entonces, ¿hasta cuándo llegarán a estar confusas y van en diferentes lugares hasta que mueran? Estarán en ese caos hasta que mueran. Y aunque esto solamente sea una parábola, pero esto podemos decir que esto refleja con claridad el estado depravado del ser humano y habla sobre el punto esencial acerca del ser humano.
Y entonces si vemos en esa resistencia, en el rechazo del ser humano, en el cual ellos han sido cortados de la mano de Dios, en el cual Dios ha retirado su mano, entonces ellos no pueden funcionar de la manera correcta y en todas sus vidas estarán haciendo algo caóticamente. Pero entonces en ese estado en el cual que se han alejado, que han abandonado a Dios, que no está Dios, entonces ¿qué es lo que les terminará? ¿Qué les terminará? Pues en qué terminará, en la muerte y en esa destrucción y en esa muerte eterna. Incluso si vemos el pueblo que ha sido escogido, los judíos que han recibido la bendición de Dios y que han recibido la revelación de Dios, pero ellos al ser negligentes en contra de Dios y rechazar a Dios, su razón no estará de la manera correcta. Entonces no podrán pensar y juzgar de la manera correcta y estarán en medio de ese caos y y estarán enloquecidos. Pero entonces, ¿qué dice también en Jeremías? Que en 4:22 dice, porque mi pueblo es necio y no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacen el bien y no supieron. Y podemos ver de que en su sistema de la razón de esa persona se basa en la maldad. Pero entonces, ¿qué pasará con esa persona que hará las cosas? O sea, ¿qué ocurrirá con esa persona que ha rechazado a Dios? Será vulnerable delante del diablo y estará en las manos del diablo. Y se moverá en el diablo. Y esa persona se excusará de diferentes maneras, pero ya todo será pues inválido porque será esclavo del diablo y hará las cosas que el diablo desea. Y si vemos pues bíblicamente hará las cosas que no convienen. Y esta expresión es una expresión que se usaba pues generalmente pues filosóficamente en ese tiempo, que harán las obras que son contra pues la moral, cosas que no convienen. Entonces ellos, como han rechazado a Dios y como ellos no tuvieron en cuenta a Dios, ¿y cuál es la conclusión de esas personas? Serán abandonados por Dios y harán esas cosas que no convienen. ¿Y qué es lo que ellos harán? Es un ejemplo de lo que ellos harán. ¿Qué es? Y estando pues atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia y maldad. Está hablando sobre esta lista. Y si vemos esa injusticia y la perversidad, puede concluirse muchas cosas, pero vamos a ver uno por uno. Cuando hablamos sobre la injusticia, ¿qué significa la injusticia? Lo que va en contra de la justicia, lo que es correcto. Está hablando de toda injusticia. Y si vemos la perversidad, ¿qué significa esto? Está hablando de las obras malas, que incluso al hacer las cosas que son malas, dirán, ay, mírenme, es como las personas o que los matones o los gangsters hacen, que se gozan de hacer esa maldad. Por eso esa es perversidad. Y si hablamos sobre la avaricia, como dice esa misma palabra, es ese deseo de obtener de lo demás, que cuando Dios las cosas que Dios no ha permitido, que esa persona desea obtenerla y entonces saqueando esas cosas incluso llega a perjudicar a las personas para obtener esto. No importa si perjudica a las personas, no importa eso si por obtener algo. Y se aprovechan de todo y se quedan pues con lo mejor para uno mismo. Y así no importa si hay pues esa debilidad en la iglesia, a través de la debilidad de la iglesia desea obtener pues toda la iglesia, y eso es algo que podemos incluso pues ver en la sociedad. Y ahora si vemos pues la maldad, si vemos la perversidad, es algo que se encuentra, que uno hace exteriormente, pero la maldad está hablando de lo interior de la persona y en lo que está en el interior de la persona. Y si uno saluda en la mano a otra persona, en su corazón tiene ese odio y que desea pues tiene esa maldad dentro de su interior de pues matar a esa persona. Pero entonces, si vemos todas esas cosas, la injusticia, la fornicación, la perversidad y la avaricia y la maldad, es esa primera lista que nos muestra, que es un set de listas. Y luego, a continuación, dice, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Y pues en el texto original acá se incluye murmuradores. Pero entonces si vemos la envidia y los homicidios, es algo que podemos encontrar que siempre van juntos.
y bíblicamente la envidia y el homicidio son palabras que van juntas. E incluso la raíz de estas dos palabras son similares. O sea, el desear que la otra persona no le vaya bien es la envidia. Y a través de la envidia trae muchos problemas. Y yo deseo que en nuestra iglesia no haya más esa envidia. ¿Por qué? Porque a través de la envidia pues daña todas las cosas y destruye las cosas. Y algo que hemos visto por varios años. Y la envidia, ¿qué es lo que trae? Trae el homicidio. Y esa lógica podemos encontrar en la Biblia. Y si vemos que Caín, por tener envidia de Abel, llegó a matarlo. Y podemos ver que incluso en la iglesia podemos ver esa envidia de Caín en la iglesia. Entonces podemos decir, pero yo no lo he matado, yo no he cuchillado, no he matado a esa persona. Pero ¿qué es lo que dice en la Biblia? Que cualquier persona que odia a esa persona, ella lo ha matado. No es solamente matar literalmente, no es solamente el homicidio. Pero Jesús también dijo, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicidio tiene vida eterna. O sea, y podrán decir, pero ¿qué estás diciendo si yo asisto bien a la iglesia y no he hecho nada? Pero dice, aquel que es homicida no tiene vida eterna. Y es la pertenencia de Dios. Y luego las contiendas. Pero entonces las contiendas, las personas que les gusta pelear, que para poder someter a las otras personas usan toda violencia y agresividad. Y pues para poder obtener algo, entonces propagan mentira y luego para obtener algo. Pero es algo que nosotros hemos visto como pues en nuestra iglesia en los últimos años. Y si vemos ahora el engaño, ¿qué es el engaño? Nosotros también, ¿cuánto sufrimos por ese engaño? Y para poder está hablando sobre la maña, la astucia, el engaño y la traición para poder obtener pues esa maldad y esas falsas mentiras. Y podemos ver que usan eso y muchas personas pues se dejan engañar por eso, y es algo que nosotros incluso en nuestra vida hemos experimentado, algo que yo he sufrido mucho. Y entonces si vemos incluso, pues ese es un problema que incluso viene el día de hoy. Y si vemos ahora las malignidades, estamos hablando de ese corazón de poder dañar y arruinar a las personas que hacen pues que una situación sea inclinada a esa maldad. Y hasta acá, pues está hablando sobre una lista, un grupo de las maldades y diciendo que son llenos de esto. Y luego en continuación habla sobre los murmuradores. Los murmuradores está hablando a esas personas que difaman y calumnian al prójimo, diciendo, ay, mira, esa persona hizo lo otro. Y entonces para no tener ninguna responsabilidad, diciendo, ay, mira, escuché que la otra persona dijo esto. Y luego exagera las cosas para decir, ay, pues eso, lo otro, la otra persona. Y al principio era algo pequeño, pero luego llega a ser algo, pues, grande, al ser exagerado. Y pues calumnian de una manera y difaman de una manera, pues, mala. Y a través, pues, de esa calumnia, que lo que están haciendo, están, pues, envenenando. Pero entonces, digamos, el veneno es algo que un profesional debe desechar, pero pues no lo hacen, sino que esos rumores malvados es como, pues, ese veneno. Es como derramar el veneno. Y entonces, si vemos esas listas de esas maldades, y obviamente, pues, y aunque no está pues incluyendo todas las cosas que pues la Biblia nos está prohibiendo, pero está incluyendo pues una gran mayoría de las cosas que no deberíamos hacer. Y acá pues también habla de la lista sobre la fornicación, y entonces también como es algo que habíamos visto pues en el versículo 24, que habla un poco más específicamente acerca sobre esa maldad. Y luego entonces dice también que son aborrecedores de Dios. Pero entonces, como ellos, a esas personas que han sido entregados a una mente reprobada, realizan ese tipo de cosas, y es ese ejemplo de la lista que estamos viendo ahora. Y como ellos no tuvieron en cuenta a Dios, ellos ahora llegaron al punto de estar en esa mente reprobada. Y una de las listas que continúa en esto, que son a los detractores, los abandonadores de Dios.
los injuriosos. Pero entonces cuando hablamos sobre los detractores, estamos hablando de las personas que hablan mal de las personas. No hablamos de los murmuradores, sino que cuando hablo de los detractores, estamos hablando de que habla mal de las personas, pero abiertamente delante de esa persona. Y eso es un ejemplo que hemos visto en nuestra iglesia, algo que hemos 10 años atrás. Que lo hacen abiertamente, e incluso en el mundo es algo que podemos ver que hacen pues con frecuencia, y es una violencia que pues una violencia temible. Y luego dice los aborrecedores de Dios, pero está hablando sobre esas personas que aborrecen a Dios. Esa persona que aborrece a Dios, que odia a Dios, que odia a Dios, que no ama, sino que lo odia. Y nos habla muy claramente aquellos que odian a Dios. E incluso cuando también dice ahora los injuriosos. Pero entonces, digamos, está hablando de una persona que está pues que está sufriendo, pero la otra persona que es cruel y aunque a través de esa naturaleza también tiene ese orgullo, entonces cuando ve el dolor de la otra persona, pues se goza de eso, pero entonces, y para poder, pues si ve la aflicción de esa persona y luego llega a insultarlo y ya se ha vengado de esa persona, pero quiere más. O sea, quiere pues que esa persona sufra más. Está hablando de este tipo de personas. Y ahora hablan sobre los soberbios. Pero entonces está hablando de esa persona que una vez que ha atacado, pero de todas maneras decide pues en seguir atacando hasta el último momento, hasta que esa persona pues sea destruida por completo. Los soberbios son aquellos que se enaltecen de las otras personas, y aunque no lo es, entonces de todas maneras lo hacen. Pero entonces ese tipo de personas entonces están tratando de enaltecerse más que Dios, y ese es un problema serio, pensando de que conoce todas las cosas. Y incluso aunque Dios lo esté viendo pues de su lado, pero entonces en su pensamiento no existe Dios en lo absoluto y es completamente orgulloso. Pero entonces en general todas las cosas, su enfoque está en enaltecerse a sí mismo. Y entonces incluso en sus conversaciones, que es lo que concluye en toda manera, dice, yo soy una persona pues excepcional. Eso es lo que concluye. Y también dice, los altivos, aquellos con sus palabras, pues tratan de enaltecerse a sí mismo y se exceden con sus palabras. E incluso dice, los inventores de males. Y los que son inventores de males, está hablando sobre esas personas que en medio pues de esa maldad, entonces como constantemente están dentro de esa maldad, todo es inclinado a esto, y no solo pues se inclina a sí mismo a la destrucción, sino que también toma a las otras personas también a la destrucción. Entonces si esa persona no obra solo, sino que hace y pues trae a las otras personas y para que puedan incluirse dentro de esa maldad. ¿Y quiénes son esas personas? Que son personas que son pues o sea, que extienden, que esparcen esa maldad, que incluso que están siguiendo, investigando e incluso están analizando esa maldad para seguir dentro de esa maldad. Y eso es algo que dentro de la iglesia también estamos experimentando, que incluso agrupan a las personas y de una manera muy sutil tratan de hacer las cosas. Por ejemplo, si llegan pues esas personas llegan, digamos, a contactarse rápidamente con esa persona que ha abandonado, pues, a la iglesia, o una persona que ha abandonado la iglesia para poder, usar esa persona para poder hacer algo así en contra de la iglesia. Queridos hermanos, nuestra iglesia también no está pues segura, porque todavía esas personas que siguen analizando la maldad que siguen siendo inventores de la maldad.
Y espero las personas que estén escuchando esto y que estén haciendo esto puedan escuchar de que Dios lo va a condenar y que paren de hacer esto. 그다음에 부모를 거역하는 자. Y también luego dice sobre los desobedientes de los padres. 효도는 El respeto a los padres, la obediencia a los padres es algo que podemos encontrar desde el principio, desde el pueblo de Israel e incluso algo que se continúa el día de hoy en la iglesia pues de hoy. 처벌되는 것이 Y la desobediencia pues no respetar a los padres es ese castigo que Dios había dado al pueblo de Dios. Y no solamente pues en el cristianismo, es algo que se puede encontrar en muchas de las religiones. El no respetar a los padres es una maldad grande. Y si vemos una diferencia pues en particular en el cristianismo, es que el respeto a los padres y la obediencia a los padres es algo que debe hacerse dentro de Cristo. Pero si los padres le dicen, usted no vaya a la iglesia, usted no crea en Jesús, y la verdad eso es algo que no debemos obedecer. Es un ejemplo que estoy dando. 우매한 자 이렇게 나옵니다. Y ahora habla sobre los necios, habla sobre también los desleales. Pero entonces si vemos a los necios, son esas personas que no tienen la voluntad de 직접 배려심이 없는 자죠. pues de mirar a las otras personas, de ser considerado con las otras personas, que solamente piensa en sí mismo. Y ahora cuando hablan sobre los desleales, estamos hablando de las personas que quebrantan la promesa, 그렇지 않아서 que no son fieles a esa promesa que ha hecho. 이게 유리하게 되면 Pero entonces, si todo es provecho para él, entonces incluso puede romper la promesa que ha hecho con la otra persona. Y si ve la oportunidad para poder cumplir su avaricia, entonces cambia sus palabras y levanta la promesa que ha hecho. Pero entonces, si una vez dice esto, pero entonces si es beneficioso para sí, entonces cambia su posición diciendo, ay, pero lo otro. Y entonces, si esa misma persona sabe que ha cambiado su posición, pero se queda quieto y dice que no es así, es algo que nosotros que vemos mucho más comúnmente de lo que nosotros pensamos, que no cumple con su palabra. Y siempre tienen dentro de ellos ese ámbito de engañar. Y el engaño se convierte en una forma de vida. 그래서 어떤 그 야욕을 갖고 Y así, con esa ambición, entonces realizan las cosas. 남을 속이려는 태세 Y entonces esa posición de engañar a las personas es algo que está funcionando sus 24 horas del día. Y ahora, si vemos las personas que son sin efecto natural, está hablando sobre esa relación, ese afecto que no tienen naturalmente, digamos, menospreciar y maltratar a los padres con edad o incluso menospreciar a los niños, o está hablando sobre una persona que en lo fundamental carece del afecto humano más básico. E incluso esa persona que no tiene misericordia, que es completamente indiferente. Digamos, si una persona en medio de la calle se ha desmayado o se ha caído, entonces uno debería ayudar a esa persona y tener misericordia de esa persona. 어려운 일에 처했을 때는 Incluso si una persona está pasando por una dificultad, uno debe tener ese corazón de misericordia, o sea, de compasión de esa persona. Y ahora dice sobre la persona sin misericordia. Está hablando sobre esa persona que no tiene compasión, misericordia sobre las personas que están sufriendo. Pero entonces, y hay unas personas que dicen, ay, le voy a dar una lección a esa persona, y luego, y llegan al punto de, vengarse de esa persona hasta el fin de su vida. Y esto es algo que he visto varias veces dentro de mi vida, que llegan a dar su vida para poder traer dificultad a esa persona. 이런 사람 우리가 보고 있어요. Y este tipo de personas es algo que incluso ahora estamos viendo. Y la verdad que sus corazones están dañados, y es algo que es la palabra que estamos viendo, que ellos mismos no piensan de que están en medio de la maldad, que su corazón está malo. La verdad para ellos, la verdad para su mente, en su lógica, esto es completamente normal. O sea que incluso usan todo tipo de lógica para defenderse. 지금까지 얘기한 Pero entonces, a toda la lista que hemos visto hasta ahora, entonces llega al fin de esta lista, y entonces para poder incluir una conclusión adicional, ¿qué es lo que está diciendo? 해당한다고 하나님이
y quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también se complacen de los que lo que practican. Es una conclusión que está añadiendo. Podemos ver que la voluntad de Dios es algo que muchas las personas en general también conocen, porque a través de la naturaleza, revelación natural, Dios ha hecho conocer esto a todas las personas. Incluso las personas del mundo conocen esto, conocen qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. La verdad, las personas del mundo conocen, si una persona que está cruzada, la verdad, uno no puede pues pegarle. Uno sabe en general que esto no está bien, pero entonces en su instinto saben y aceptan a Dios, están siendo conscientes, perciben a Dios. Pero entonces todas las personas saben acerca de Él y saben qué es lo que está bien y qué está mal. Pero entonces incluso al conocer esto, hacen lo que no es correcto, hacen esa maldad. Y para que su pecado no sea, esa maldad no sea expuesta, entonces reúne a otras personas para cubrirlo y así incita y alienta a las otras personas para que así, aceptando lo que las otras personas están haciendo, esa maldad que las personas están haciendo, para que así un grupo de personas puedan haciendo lo mismo, para que así de esta manera pueda verse como si fuera algo normal y aceptable. Pero entonces tenemos que saber de que esa maldad que comete, ese pecado que comete pues individualmente es mucho peor que la que hace. Y Dios ciertamente juzgará a esa persona. E incluso si digamos ese mismo corazón, si la otra persona juzga a la otra persona de que ese pecado es algo malo, pero si piensa que si esa persona misma lo hace, ese mismo pecado lo hace, piensa que está bien. Esa doble moral también es algo que está mal. Por ejemplo, dentro de nuestra iglesia, pues tuvimos una dificultad y al principio hubieron ese tipo de personas que constantemente trajeron dolor a nuestra iglesia, pero esa misma juzgan de las cosas que la iglesia hace, pero esa misma persona están haciendo las mismas cosas que han juzgado. Pero entonces, si es así, entonces se convierte en un trabajador del diablo que hace la maldad dentro de esa depravación del mundo. Entonces uno nace en este mundo, pero entonces todo padre desea que esa persona sea una persona que pueda contribuir a la sociedad, pero ahora se convierte en un mensajero del diablo. Y así no debería ser. O sea, un ser natural, en otras palabras, cualquiera que ha nacido en este mundo, la verdad es que nace en medio de esa maldad y ha nacido en esa depravación en el cual ya no puede ser restaurado. Y ese nivel, o sea, en ese estado es tan severo en el cual llega en ese estado en el cual no puede evitar la ira de Dios. No estamos hablando de esa persona que existe en la iglesia o no. Estamos hablando de que el estado del ser humano desde un principio es así. Y así, este tipo de personas están yendo a esa muerte eterna que Dios ya ha determinado. Y eso es lo que está tratando de decir. Queridos hermanos, así es la palabra que hemos visto el día de hoy. Y todo tipo, pues toda persona nace en esta tierra, o sea, viene en esta tierra y dejará esta tierra. Y tenemos que saber de que en ese tiempo nosotros tenemos que pues ya hemos escuchado que Dios ha muerto por nosotros, que Él nos ha amado, de que Él desea darnos todas las cosas y la verdad es que nosotros así debemos amarlo a Él, debemos tener encuentro con el Señor, tenemos que tener ese encuentro con Dios, que nosotros a través de la muerte, el poder de nuestro Señor que Él realizó en su muerte en la cruz, nosotros hemos sido limpios de nuestros pecados y con el poder del Espíritu Santo hemos sido nuevas personas y ahora nosotros somos personas que deberíamos venir en este mundo y así a entrar al cielo. Y así debería ser, de que el Señor ha muerto y sufrido toda muerte para poder salvarnos a nosotros. Y así nosotros al final debemos ser personas que
debemos obtener esa vida eterna a través de esa resurrección de nuestro Señor, y hemos recibido esa promesa, y es esa promesa que no se parecerá hasta el final, que nosotros tenemos que saber que tenemos esa esperanza de esa resurrección eterna, de ese reino eterno. Y el día de hoy nosotros estamos viendo esa nueva vida, y espero de que todos nosotros podamos saber sobre esa voluntad eterna, pues esa voluntad determinada de que Dios desea tener esa felicidad en nosotros y recibir esa voluntad humildemente. Y espero que todos nosotros podamos saber con esto y así podamos complacerlo, de que he cambiado nuestra vida, de que he cambiado nuestra vida eterna, nuestro destino. Y así espero que todos nosotros podamos amar a nuestro Dios y servirle a Él. Les veo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Oremos todos juntos en esta hora. 하나님 Y al orar, 이제는 하나님을 내 마음의 중심에 Señor, 내가 예수 te pondré en mi centro, en mi corazón, y tú has cambiado todo mi ser. Tú eres el fin, el principio y el fin de todo mi ser. 주님으로 시작하고 주님으로 Y ayuda, Señor, para que todas las cosas, todo mi comienzo, todo mi fin, esté en ti. Y ayuda, Señor, para que yo constantemente pueda tener ese arrepentimiento. Vamos a orar todos juntos. 인내시길 간절히 원합니다. 우리를 바라 주시옵소서. 우리의 부족함을 용서하여 주시옵시고 이제 주 안에서 새롭게 됐고 새 생명을 얻으며 이제 영원한 날을 향해 갈 때 우리에게 놀라운 하나님의 변화시키시는 이 역사들이 계속 일어나게 하여 주시옵소서. 우리를 돌봐주시며 이미 지나간 저 옛사람을 다시 찾지 아니하고 온전히 변화가 있게 하여 주옵소서. 자, 사랑하는 여러분, 이 시간에 우리가 함께 찬양하겠습니다. Y en esta hora vamos a alabar, por favor, todos de pie, y vamos a alabar esta alabanza de que nosotros hemos sido libres del pecado. Y espero que pues el primer verso lo vamos a hacer lentamente pensando en la letra, y luego vamos a volver a comenzar con el primer verso y lo vamos a hacer un poco más rápido. Vamos a alabar. 죄에서 자유를 얻게 하는 보혈의 능력 주의 보혈 시험을 이기는 승리되니
이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los miembros que han rendido el culto y en todos los verianos por todos los siglos. Amén. 자, 오늘 우리를 받아주신 우리 하나님 앞에 뜨거운 감사의 박수 올립시다. Demos gloria delante de nuestro Señor que nos ha recibido el día de hoy. Queridos hermanos, gracias.